Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de parálisis facial. La parálisis facial es un tema que a mí me apasiona, considerando que, como algunos autores dicen, el rostro es la manera en la que nosotros podemos ver el alma de las personas. ¿Y por qué dicen esto? Pues porque a través del rostro y las expresiones faciales son como las personas se comunican y van a demostrar una serie de emociones. Esto genera, cuando tenemos una parálisis facial, un importante compromiso en la comunicación de las personas, sin mencionar que además van a tener problemas de visión, a veces por el mal cierre ocular, o que no van a tener un buen cierre labial, y esto les va a generar problemas al comer o al tomar líquidos, ¿okay? Beber, y además nos puede generar obstrucción nasal, ¿okay? Por un mal movimiento de los músculos que abren y cierran la válvula nasal. Entonces, no solo es una parte emocional, sino también genera un compromiso fisiológico importante. Como recuerdo anatómico, el nervio facial tiene fibras motoras, parasimpáticas, sensoriales y sensitivas. O sea, el nervio facial lleva todos los tipos de inervación que podemos tener. Como fibras motoras, van las fibras motoras para los músculos de la cara, músculos de la expresión, ¿no? El platisma en el cuello, el vientre posterior del músculo digástrico, encargado también como músculo secundario para la parte de la deglución, y el músculo tensor del estribo, que como sabemos es un músculo que se va a contraer cuando las personas se exponen a sonidos que tienen una intensidad mayor a 70 decibeles arriba del umbral auditivo que tienen, porque son sonidos potencialmente dañinos para la cóclea. Tenemos fibras parasimpáticas que particularmente llevan secreción salival a las glándulas submaxilares y sublinguales, esto es a través del nervio cuerda del tímpano, y a través del nervio petroso superficial mayor, fibras parasimpáticas que van hasta las glándulas lacrimales y lacrimonasales. Tenemos fibras sensoriales que son para percibir los sabores en los 2 tercios anteriores de la lengua. El tercio posterior de la lengua, como ustedes saben, percibe las sensaciones de sabor a través de ramos del nervio glosofaríngeo. Y tenemos fibras sensitivas para el área cutánea de Ramsay-Hunt en el oído externo, que se va a manifestar particularmente, por ejemplo, en casos de parálisis facial secundaria a herpes zosterótico. Ahí vamos a ver vesículas en el área de Ramsay-Hunt en la concha del oído. Bien, el nervio facial se forma por 2 raíces que nacen en el tronco y se unen en el interior del conducto auditivo interno. Estas raíces son las que vienen del núcleo motor del nervio facial y del núcleo parasimpático salivar, o también las fibras que pasan por el nervio intermediario de Birsberg, que son fibras que llevan la información del núcleo sensitivo y parasimpático lacrimonasal. Entonces tenemos esos núcleos y a partir de esto se forma el tronco del nervio facial, que ya va a viajar dentro del canal de Falopio en el oído y posteriormente va a emerger del oído para dar sus ramos en la cara. Tenemos 3 porciones intratemporales del nervio facial. Una vez que el nervio facial pasa por el ángulo pontocerebeloso y entra al conducto auditivo interno, va a formar la porción laberíntica, que pasa por encima de la cóclea en el conducto auditivo interno. Una segunda porción, que es la porción timpánica o horizontal. Esta es la única porción que no da ningún ramo. Y la tercera porción, que es la porción mastoidea o vertical. Entre la primera y la segunda porción es la primera rodilla del nervio facial, llamada ganglio geniculado, y entre la segunda y tercera porción es la segunda rodilla del nervio facial. Entonces vamos a verlo aquí. Tenemos el recorrido del nervio facial con sus núcleos: el núcleo del tracto solitario, el núcleo salivatorio superior, que va a dar fibras a través del nervio intermediario de Birsberg, que vemos aquí, y los núcleos motores del nervio facial, que van a dar la parte más importante del tronco del nervio facial. Estos en el ángulo pontocerebeloso se van a unir y aquí van a pasar por el poro acústico para entrar en la porción laberíntica del nervio facial.
Entonces tenemos esta primera porción laberíntica, aquí tenemos la primera rodilla o ganglio geniculado, y del ganglio geniculado va a emerger el nervio petroso superficial mayor, que después va a formar parte del nervio ovidiano, que llega al ganglio ovidiano, y a partir de aquí va a dar toda esa inervación parasimpática para las glándulas lacrimales y el sistema lacrimonasal. A partir de esta primera rodilla o ganglio geniculado, entonces el nervio facial toma otra dirección y forma la porción timpánica. La porción timpánica del nervio facial es aquella que pasa encima de la ventana oval, por encima del estribo, y después genera una segunda rodilla para hacer la porción descendente o porción mastoidea. De la porción timpánica no emerge ningún ramo. De la porción mastoidea emergen dos. El primero de ellos, el músculo tensor del estribo, y el segundo de ellos, el nervio cuerda del tímpano, que la cuerda del tímpano, como sabemos, entonces ya platicamos, nos va a llevar toda esa inervación parasimpática hacia el ganglio submandibular, para después dar inervación parasimpática a las glándulas salivales, y además va a tener fibras aferentes que vienen desde la lengua y desde todas las papilas gustatorias de los 2/3 anteriores de la lengua, para regresar en este sentido. Una vez que el nervio facial emerge del agujero estilomastoideo, él va a dar algunos ramos. Va a dar primero ramos pequeños para dos músculos, el músculo estiloioideo y el vientre posterior del músculo digástrico. Va a dar algunos ramos pequeños que van a venir hacia atrás también y que nos van a dar inervación motora para el músculo auricular posterior y por otro lado van a llevar la inervación sensitiva para esa área de Ramsay-Hunt aquí, donde estaría más o menos la representación de la concha, si pusiéramos aquí un pabellón auricular. Por otro lado, una vez que emerge entonces el nervio del orificio estilomastoideo, va a tener un recorrido de aproximadamente 1 a 1,5 centímetros antes de formar esta primera división llamada pata de ganso o pes anserinus, de la cual van a salir dos ramos, un ramo temporofacial, que es este, y un ramo cérvico-facial, que es este. El ramo temporofacial, a su vez, se va a dividir en tres ramos, que es el ramo temporal, el ramo cigomático y el ramo bucal. Y la porción cérvico-facial va a dar el origen a dos ramos principalmente, que son el ramo que va hacia el platisma, ¿ok? Y el ramo marginal, o también llamado ramo mandibular. Este le llamamos marginal porque si ustedes ven los tres ramos superiores, temporal, cigomático y bucal, tienen varias interconexiones entre ellos, mientras que el ramo marginal va al margen de todos, corre solo, y el ramo cervical es un ramo que va solamente para el músculo platisma. Y esto tiene significancia clínica. ¿Por qué? Porque normalmente si tenemos una parálisis facial, estos tres ramos, como comparten información, van a dar una recuperación más rápida que el nervio marginal, que normalmente el depresor del labio y la función del depresor del labio van a demorar un poco más en recuperarse. Esta es una parte muy importante que ustedes deben de saber. Los núcleos dorsal y ventral del nervio facial reciben inervación desde la corteza motora primaria de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque el núcleo dorsal, que es a partir del cual van a salir las ramas motoras que van a ir hacia la porción de la frente en la cara, ¿ok? Tienen inervación que viene de dos cortezas motoras, ¿ok? Mientras que el núcleo ventral, que es el que va a llevar información al resto de la cara, salvo la frente, lleva información solo de un lado. Entonces, si hablamos de esto como núcleos, en una parálisis facial supranuclear, la musculatura frontal va a tener movilidad preservada, mientras que en una parálisis nuclear o periférica se va a afectar toda la hemicara. Es decir, si tenemos un área de lesión, ya sea en los núcleos, ¿ok?, o a nivel del nervio facial como tal, ya después de su emergencia de los núcleos, como es la mayoría de las parálisis faciales periféricas,
entonces vamos a tener una parálisis que abarca los 3/3 de la cara, ¿ok? La frente, los músculos orbiculares, la parte de la nariz y hay afección también de la boca y platisma, ¿ok? Toda la hemicara está afectada cuando la lesión es a nivel del nervio facial propiamente dicho. Las parálisis supranucleares, en las parálisis supranucleares, que casi son de origen central todas, pues vamos a tener preservación de la movilidad de la frente en los dos lados de la cara y solo el resto de la cara va a estar afectado por este tipo de inervación. Por eso, si nosotros vemos una parálisis facial en la que el paciente continúa moviendo la musculatura de la frente en el lado paralizado, tenemos que pensar que el origen es central.